En unas semanas, al final de este mes, nuestra iglesia cumple 42 años de existencia. ¿Qué les parece? ¿Ha sido bueno Dios con nosotros? 42 años. Yo tenía 2 años cuando llegué. No. Yo, Laura y Dina hemos estado aquí, Dina, mi hija, desde el primer día. Éramos jovencitos cuando llegamos y Dina era una bebé. Algunos de ustedes han estado aquí casi desde el primer día. Y algunos de ustedes llegaron hoy o tienen semanas que han llegado a nuestra iglesia. Pero como quiera que sea, yo creo que nosotros podemos decir sin ninguna duda que Dios ha sido bueno con nosotros. Ese amén fue: Dios ha sido bueno con nosotros. Aleluya. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque vemos las características de una verdadera iglesia aquí. Y no lo digo para jactarme como pastor, lo digo porque una iglesia como institución no sobrevive, no crece, no funciona si Dios no está con ella. Saber que Dios está con nosotros es lo que nos hace una verdadera iglesia. Y por las próximas veces que comparta con ustedes voy a tratar este tema sobre lo que es una verdadera iglesia y cuáles son sus características definitivas. Y vamos a ver un tema general cada vez y las características específicas de ese tema. Pero yo quiero que tú entiendas algo conmigo al emprender estas quizás 3 predicaciones. No lo estamos haciendo para que aprendas solamente. No lo estoy haciendo para que acumules información sobre lo que es la iglesia. No lo haremos tampoco solamente para agradecerle a nuestro Dios por estos 42 años que nos ha dado, donde nos ha permitido serle fiel en la proclamación y Él ha sido bueno y fiel con nosotros. No lo hacemos por esas razones solamente. Lo hacemos para establecer una gran verdad, que también será un reto para nosotros en nuestro futuro inmediato y a largo plazo también. ¿Están listos? Tengan cuidado con esos amenes. Amén quiere decir que así sea. Vamos a establecer una verdad en estas 3 semanas o estas 3 veces, que será para nosotros un motivo de agradecimiento, pero también un reto, un desafío. Miren, remóntese conmigo hasta el mismo comienzo de la iglesia. No hace 42 años, sino la iglesia original, la primera, en el primer siglo de esta era. ¿Qué ha sucedido? Jesús ha ascendido al cielo. Les dejó a esa iglesia, a esos primeros discípulos, instrucciones específicas, lo que nosotros llamamos la gran comisión. Esa orden de ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos de todas las naciones, y nosotros decimos discípulos saludables, ¿verdad? Y esos 12 primeros discípulos, más un grupo adicional, eran como 120 personas en total, estaban en Jerusalén, porque Jesús les había dicho: vayan a Jerusalén y esperen allí hasta la llegada de la promesa del Espíritu Santo. Y un día ellos están orando en un segundo piso, aparentemente de un edificio, y algo espectacular sucede. Se escucha un estruendo, dice el escritor del libro de los Hechos, y se aparecen como si fueran llamas de fuego por encima de las cabezas de los que estaban allí. Y estas personas empiezan a hablar en otros idiomas. Pero no eran lenguas raras, eran idiomas de las personas que estaban en Jerusalén celebrando la gran fiesta de Pentecostés. Una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua en el calendario religioso judío. Y se formó un tumulto, usted se lo puede imaginar, ¿verdad?
Algo que dice Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, que movió la gente, desconcertó a la gente, porque ellos escuchaban a estas personas que eran galileos. Ellos sabían por su acento que eran galileos, pero estaban hablando su propio idioma. Así que es como nosotros cuando hablamos el inglés, pero con nuestro acento latino, ¿verdad que sí? Ellos sabían que esta gente era galilea, pero estaban escuchando que hablaban en los lenguajes de ellos, de estas personas que habían visitado y estaban visitando a Jerusalén. Y aprovechando esa situación de que la gente se pregunta qué es lo que está pasando, Pedro se puso de pie y pronunció un sermón que conmovió a aquella gente que lo estaba escuchando. Y al final de su sermón, la gente le dijo, ¿y qué debemos hacer? Y Pedro responde con las palabras que yo te respondería a ti también en el día de hoy. Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. ¿Usted se oyó ahí? ¿Quiénes son los extranjeros? Tú y yo somos los extranjeros. Y para todos los extranjeros, y noten, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y el capítulo 2, versículo 41 dice lo siguiente: así pues, los que recibieron su mensaje fueron ¿qué? Bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 2 o 3 personas. ¿Cuántas? 3,000 personas. Esto es increíble, ¿verdad que sí? Es algo espectacular. De 120 personas, ellos van a crecer a 3,120. Un aumento de 2,600%, si a usted le gusta la matemática. La verdadera iglesia crece. Dígalo conmigo. La verdadera iglesia crece. Miren, todo pastor, yo como pastor de esta congregación, allá tenemos 3 pastores, pero yo y todos los otros también, estoy seguro, queremos que nuestra iglesia crezca, ¿verdad que sí? Pero este crecimiento de 2,600% está fuera de serie. Entendemos que algo sobrenatural sucedió aquí, ¿verdad que sí? Algo divino. Y yo creo que fue Dios haciendo como un primer impacto, poniendo una línea en el piso y diciendo, hoy comienza esto que yo quiero llamar mi iglesia. Entendamos claramente, según lo que hemos visto ya, que es Dios quien da el crecimiento. ¿Ustedes lo creen? Dice el pasaje que fue Dios que añadió a la iglesia los que iban a ser salvos. Así que vamos a leer en el libro de los Hechos el capítulo 2, versículos 41 al 47. Y yo quiero con ustedes que nosotros veamos algunas características de lo que sucedió este día. Y la palabra de Dios dice así. ¿Están conmigo? ¿Están listos para ponerse de pie cuando yo se los pida? Ok. Acuérdense. Así pues, los que recibieron su mensaje, el de Pedro, pero ese mensaje no venía de Pedro, ¿verdad que no? Venía de Dios. Los que recibieron el mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Noten, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos, diga todos, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y las muchas señales que realizaban los apóstoles. Todos, diga todos,
Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día, ¿quién? El Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esta es la palabra de Dios. Hay cosas en este pasaje que nos asombran. De 120 a 3.120, por lo menos, ¿verdad? Pero hay otras cosas en este pasaje que son en las cuales yo quisiera concentrarme en este momento. ¿Cuáles eran las características de esta primera congregación que había crecido así? Y quizás los resultados numéricos, este incremento de 120 a 3.120, no quizás lo podamos lograr nosotros aquí. A menos que Dios quiera hacer un milagro, ¿verdad que sí? Porque ¿quién es que da el crecimiento? Dios. Si Dios quiere darnos 3.120, pues necesitaremos un coliseo para poder reunirnos, ¿verdad que sí? Y quizás no es el crecimiento en sí, lo numérico, sino las características de esta primera iglesia. Nosotros sí las podemos alcanzar. Nosotros sí podemos ser como eran ellos, aunque seamos 150 o 160 que estamos aquí en el día de hoy. Y recuerden algo, cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de un edificio, ¿verdad que no? No estamos hablando de la Alianza Cristiana y Misionera, eso es una denominación. No estamos hablando de un grupo de personas que decide reunirse en este sitio, no, la iglesia eres tú. La iglesia somos nosotros. Y somos nosotros cuando nos reunimos para celebrar a Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las características? ¿Y qué aprendemos de estas cosas, de este pasaje que nosotros leímos? Lo primero que yo veo aquí es lo siguiente: la verdadera iglesia crece cuando ¿qué? Cuando conoce su doctrina. ¿Qué es lo primero que nos dice Lucas, el escritor del libro de los Hechos? Se mantenían firmes ¿en qué? En la enseñanza de los apóstoles. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Miren, en ese momento en la historia de la iglesia eran los apóstoles quienes tenían los fundamentos de la doctrina de su nueva fe. Ellos habían estado con Jesús por 3 años. Ellos habían visto lo que él había dicho. Ellos habían escuchado, lo que él había dicho, habían visto lo que hizo. Hubiesen quizás resaltado ese mensaje de Pedro una y otra vez. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y esas últimas palabras, que fueron las que compungieron a esta gente que escuchó ese primer sermón, son las palabras que nosotros también afirmamos en el día de hoy como iglesia. Jesús es el Señor, diga Jesús es el Señor conmigo. Y Jesús es el Cristo, el Mesías. Y es el Mesías que celebramos y conmemoramos cuando hicimos esta ceremonia de la Santa Cena. Porque esta ceremonia en un breve momento le pone un margen, un parámetro a todo lo que nosotros creemos. Jesús es nuestro Señor y Salvador y Jesús viene otra vez. Jesús es el Mesías. ¿Y por qué yo digo que esto de que una iglesia crece cuando conoce su doctrina? ¿Por qué yo digo que eso es importante para el crecimiento? Porque alguien me puede decir, pastor, pero quien añadió a la iglesia a esa gente fue Dios. ¿Verdad que sí? Miren, pero lo decimos porque en el resto del Nuevo Testamento vemos las advertencias de Pablo y otros escritores en que la iglesia permanezca en la doctrina de los apóstoles. Que no crean en cualquier otro evangelio, le dijo Pablo a los Gálatas.
que no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina, como le escribió Santiago, porque en lo contrario, si hacían eso, iban a morir, no iban a sobrevivir y mucho menos iban a crecer. Y usted solamente tiene que salir hoy de aquí, y si tiene algo por la tarde y no tiene mucho que hacer, dé una vuelta por la ciudad de Providence. Vaya al downtown, ¿verdad? Para que usted vea grandes catedrales, enormes edificios vacíos. No tienen rumbo, no hacen un impacto que salva en sus comunidades. Muchas de estas iglesias rechazan la divinidad de Cristo, rechazan la autoridad de la Biblia y vuelan de un palo al frente de su iglesia una bandera de un falso arco iris, ¿verdad que sí? Porque el verdadero arco iris es el pacto de Dios con el ser humano de que no lo iba a destruir una vez más con agua. Nos han robado nuestro símbolo. Let's take it back. Aunque el de ellos es un poquito diferente, pero no es eso que vamos a hablar hoy. ¿Por qué no han sobrevivido? Porque han abandonado su fe, han abandonado su doctrina. No creen ya en la doctrina de los apóstoles. Sus edificios sobreviven. Y que nos vendan uno, ¿verdad que sí? Barato. Pero su iglesia no ha sobrevivido. Y hoy día nosotros tenemos la bendición de tener toda la Escritura, todo lo que Dios ha querido que sepamos acerca de nuestras creencias, nuestra fe, de nuestra doctrina. Hay variantes de interpretación, ¿verdad que sí? A mí me gusta, nosotros los pastores, los ancianos nos reunimos y siempre en nuestras reuniones tenemos un tema controversial que queremos discutir, que queremos hablar. Y nos ponemos a hablar de, y este grupo cree esto, y este grupo cree otro. Pero son variedades de una misma fe, de una misma doctrina. Hay variantes de práctica. Aquí lo hacemos de una manera, en otras iglesias lo hacen de otra. Hay variantes de estilo de adoración. Hay iglesias que son más, ¿cómo le diríamos? Tranquilas quizás, que quizás usan solamente un piano o un órgano. Nosotros le damos a todo lo que tenemos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque queremos alabar a Dios con toda nuestra capacidad, con todo lo que tenemos. Como dijo el salmista en el Salmo 150, agarren lo que ustedes tienen y adoren al Señor. Pero hay una sola fe. Hay una sola fe. Miren lo que dijo Pablo en un momento dado. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también fueron llamados a una sola ¿qué? Esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Estas doctrinas fundamentales que nosotros creemos fueron resumidas en lo que hoy nosotros llamamos el credo de los apóstoles. Cantamos hoy una canción. Y este fue desarrollado por estos hombres y su iglesia y la iglesia en los primeros siglos de la iglesia. Yo quisiera que usted se ponga de pie conmigo y nosotros vamos a recitar nuestro credo. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo esto? Y lo vamos a leer todos. Y lo puse ahí en inglés, por si acaso a usted le gusta más el inglés que el español. ¿Qué les parece? Lo vamos a leer juntos, esto no es una carrera. Nosotros queremos decir esto pausadamente, saboreando cada palabra, cada expresión de lo que es nuestra fe. Léalo conmigo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó, diga aleluya conmigo.
y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Y todo el pueblo de Dios dice, amén y amén. Esto es lo que nosotros creemos. Creemos en el Padre. Creemos que Jesús es su único Hijo. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos en su iglesia. Creemos en la resurrección. Y creemos en la vida eterna. Aleluya. Eso es lo que nosotros creemos. Pueden tomar asiento. Y para que nadie se confunda, cuando decimos o pronunciamos la palabra católica, entendamos que la palabra católica quiere decir universal. No estamos hablando de la iglesia católica romana. Estamos hablando de la iglesia de Cristo universal. Digan amén conmigo. Por eso es que aquí en esta iglesia, lo decimos y lo recalcamos, somos una iglesia de la Biblia. La Biblia es la primera y la última autoridad. Es la palabra de Dios, es la fuente para nuestra fe, es nuestra palabra que nos autoriza, es lo primero que consultamos, es lo último que consultamos. Las tradiciones de la iglesia son secundarias. Las costumbres, las prácticas, los estilos, los métodos, todos son buenos, pero están subordinados a la autoridad de la palabra de Dios que nosotros tenemos aquí en la Biblia. Oh, querida iglesia, una cosa es recitar este credo y otra es vivirla. Una cosa es asistir a la iglesia o cualquier otra que usted vaya, siempre y cuando sea una iglesia buena, ¿verdad que sí? Que predique a Jesucristo. Quizá vamos a otra iglesia o venimos a esta porque nos gusta cómo cantan, o es cómoda, o me gusta la predicación, o tienen un buen programa para nuestros niños y nuestros jóvenes. Eso es una cosa. Pero otra es asistir a una iglesia para aprender y afirmar lo que creemos, las doctrinas de nuestra fe, y entonces para ponerlas en práctica en nuestras vidas. Esta es una característica de una verdadera iglesia y por eso crece. Porque sabe y entiende y cree y practica la doctrina fundamental de nuestra fe. También la verdadera iglesia crece cuando se cuida entre sí. Estos primeros creyentes, dice aquí el pasaje, se mantenían firmes en la comunión, en el gozar de estar juntos. Mire a su alrededor. Usted debe sonreírse, dándole gracias a Dios por las personas con quien usted está reunido hoy. La palabra comunión viene del latín, que viene del griego, de la palabra koinonia, que nosotros la usamos. Y quiere decir tener algo o todo en común. Pero entiéndanme bien, esto no es una filosofía política, esto no es comunismo. Noten los versos 44 y 45 de nuestro pasaje otra vez. Todos los creyentes estaban, ¿qué? Juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según ¿qué? La necesidad de cada uno. La verdadera iglesia crece cuando se cuida entre sí. Ellos vendían sus propiedades, vendían sus bienes, pero no para crear un sistema comunista, para cuidar de las necesidades del pueblo, de la comunidad de fe. El pasaje dice que se reunían consistentemente para comer juntos. Dígame. Y yo estoy seguro
que mientras más tú tenías, si tú eras una familia pudiente y tenías mucho, tú traías mucho. Los que tenían menos traían lo que podían. Y es muy probable que estas comidas terminaran con lo que nosotros hicimos hoy, lo que llamamos la cena del Señor. Así que el comer juntos no era solamente para saciar el hambre, o era no solamente una costumbre social, era una costumbre ceremonial, era una comida ceremonial, parte del culto de la iglesia. Así que la próxima vez que nosotros le demos un cafecito ahí en el vestíbulo, y que sea pronto, ¿verdad? Nos gusta el cafecito allá afuera, ¿verdad que sí? Voy a pagar por esa. La próxima vez que nosotros hagamos esto, usted se va a tomar su cafecito al lado de alguien. Y usted le va a decir, te amo en el amor del Señor. Y quizá usted se va a atrever a decírselo a alguien a quien usted nunca le ha dirigido la palabra. Porque yo decirle a Laura, te amo en el amor del Señor, Laura es mi esposa, se espera, ¿verdad que sí? Y la amo en el amor del Señor, la amo como mi esposa, mi amiga, mi compañera, es fácil. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú te acercaste a alguien de quien tú ni siquiera el nombre le sabes? Porque si queremos comunión, tenemos que sabernos el nombre de la gente, ¿verdad que sí? Ve donde alguien la próxima vez y dile, te amo en el amor del Señor. Comparte algo que no es solamente un café o una comida. Es un culto al Señor lo que estamos haciendo. ¿Y cómo se ve esto en el día de hoy? ¿Se ve cuando nos reunimos a comer? ¿O ponemos ese cafecito quizás con un bocadillo? ¿Es eso comunión? O quizás cuando vamos a dar un poquito más y vamos abajo al salón multiuso porque queremos usar nuestras mesas y todo, ¿verdad que sí? Eso es lo que significa comunión o koinonía. Hagan un estudio sociológico conmigo la próxima vez que tengamos un cafecito. Porque usted va a ver un grupito allí tomando café. Y va a haber otro grupito allí que no toman café, están tomando otra cosa. Y van a haber otro grupito que están juntos, pero todos están en su teléfono. ¿Es eso? Y quizás alguno de ellos tomando café. Yo creo que la comunión es mucho más que eso. Yo creo que cuidarnos entre sí es mucho más que eso. Es estar apercibido de las necesidades físicas, emocionales y espirituales de nuestra comunidad de fe. Noten que es de nuestra comunidad de fe. Es participar con ellos supliendo lo que podamos según nuestra capacidad y su necesidad. Porque a veces no tenemos que darle a alguien una comida, una compra, un dinero para suplir su necesidad. A veces todo lo que necesitamos hacer es comprarle un café o sentarme al lado de esa persona a escucharlos, a orar con ellos, a quizás compartir con esa persona una palabra que Dios nos dé en ese momento. Mi querido, no comparta la filantropía con la koinonía. ¿Saben lo que es filantropía? El amor hacia el ser humano, ¿verdad? Fileo, el verbo fileo en griego. Y antropos, ser humano. ¿Qué es ser filantrópico? Dar, ofrendar a organizaciones como The United Way, una de mis favoritas, St. Jude's. Dar de nuestros bienes a una organización que necesita para poder llevar a cabo su mandato. Eso es filantropía, eso no es koinonía. Y a veces confundimos una cosa con la otra y creemos que si ofrendamos aquí, creemos que si mandamos $50 a alguna organización, estamos cumpliendo con el mandato que Jesús nos dejó. Comunión en este pasaje es algo mucho más profundo, algo mucho más íntimo y es parte de nuestro culto a Dios. Así que hemos dicho que la verdadera iglesia crece cuando conoce su doctrina,
Vengan el viernes. Digan amén ahora. Vengan a estudiar la palabra de Dios. Estudien su Biblia. Hay una característica más. Miren lo que dicen los versos 46 y 47. No dejaban de reunirse en el templo, ¿cuántas veces? No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Mis queridos, la verdadera iglesia crece cuando se reúne consistentemente. ¿Y quién es la iglesia? Diga yo. Nosotros, ¿verdad que sí? Porque los domingos abrimos nuestra iglesia, ¿verdad que sí? A las 9:30 ya las puertas están abiertas. Los viernes estamos abiertos. Los jueves tenemos nuestro programa de inglés como segundo idioma, que por cierto, necesitamos voluntarios, diga amén. Todos esos que dijeron amén es porque van a empezar en agosto con nosotros. Mira, escúchame con cuidado. Quiero ser sabio, escúchame bien. La iglesia congregada, esto aquí, no es un club social al cual uno asiste cuando tiene algo que nos ofrece, ¿verdad? O cuando podamos. O peor, cuando no tengamos alguna otra cosa que hacer que consideremos que sea más importante. La iglesia congregada es un cuerpo, leímos en el libro de Efesios. Es más, Jesús dijo, este es mi cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo reunida. No tanto para recibir, sino para traer su culto a Dios. Entonces, ¿por qué nos reunimos? ¿Usted se ha preguntado? Miren, la iglesia se reúne consistentemente para celebrar a Jesucristo. Diga amén. Sin Jesús no hay razón para estar aquí. Si no fuera por Jesús, me hubiese quedado en mi casa y hubiese visto el juego de Manchester United contra Liverpool. Que no me digan nada porque lo grabé. Y cuando yo me vaya a mi casa lo voy a ver. Pero ahora yo quiero celebrar a Jesucristo. Porque si no fuera por Él, de nada vale esto que estamos haciendo aquí. La verdadera iglesia que crece se reúne para celebrar a Jesucristo. La verdadera iglesia se reúne para dar sus ofrendas. Dígame conmigo. ¿Saben por qué? Porque cuando tú das tu ofrenda, es la manera más explícita posible en la cual tú estás practicando la comunión. Porque tú estás diciendo, yo voy a dar de lo mío para el resto del cuerpo de Cristo. La verdadera iglesia se reúne consistentemente para escuchar la palabra de Dios, para aprender y afirmar sus creencias, sus doctrinas, los parámetros que definen nuestra fe y para ponerlos en práctica. Miren, la verdadera iglesia se reúne consistentemente para orar, porque la oración es lo más fundamental que podemos hacer como creyentes. ¿Por qué? Porque la oración es un acto de reverencia. ¿Sabe lo que es reverenciar algo? Es tenerlo por encima de ti. Cuando oramos, estamos afirmando que Dios es divino, que nosotros somos humanos, que Él es todopoderoso y que a veces yo no sé cómo voy a llegar al fin de la próxima semana.
La oración es un acto de relación. Estamos hablando con nuestro Padre, con nuestro Señor, con el Espíritu Santo, nuestro Consolador y nuestro guía. ¿Cuántas horas no nos pasábamos nosotros hablando con nuestras novias o nuestra novia? Especialmente en los tiempos de los míos, ¿verdad? No había tanta distracción como hoy. Porque hoy los muchachos jóvenes se comunican por teléfono. El Señor bendiga estos aparatos, ¿verdad? Eso es una gran bendición. Pero hemos perdido la capacidad a veces de comunicarnos. A los 30 segundos estamos tentando a ver dónde está el aparato por si algo yo necesito saber que es más importante de la persona que tengo aquí al frente. ¿Han visto ustedes una pareja en una cita? Es más, si usted va a un restaurante a comer hoy, hágale el ejercicio, el experimento, y que no sea usted el que lo hace, ¿verdad? Usted va a ver una pareja en una cita, esperando su comida. ¿Y qué están haciendo? Y otra pregunta para voltear la tortilla un poquito. ¿Cuándo fue la última vez que tú saliste con tu esposa? O quizás con tu novia, solo para hablar. No a comer, no a ver una película, no a ninguna otra cosa, a hablar, a tener una conversación. Eso es lo que es la oración. Hablar con el Dios que nos ama y quien nosotros profesamos que amamos. Y también, miren, porque la oración es un acto de obediencia. Jesús nos ordenó a orar todo el tiempo. Los apóstoles en sus cartas afirmaron esa enseñanza. Cuando oramos estamos diciendo que no podemos solos, que necesitamos la presencia y el poder de Dios con nosotros. Miren, mis queridos, no orar es rebeldía, es desobediencia. Por eso la verdadera iglesia se reúne consistentemente para orar. Y finalmente la verdadera iglesia se reúne consistentemente porque entiende, escúcheme bien, que solos no podemos sobrevivir. En la iglesia no hay llaneros solitarios. ¿Saben lo que es eso? There are no lone rangers in the church. O somos un cuerpo, un solo cuerpo, o morimos. Piensen conmigo un momentito y reflexionen sobre la metáfora de la iglesia como un cuerpo. Jesús la usó, lo usaron los apóstoles. Y entonces piensa conmigo lo absurdo que es sacar el hígado y dejarlo fuera porque no quiso venir ese día. Piensa en una iglesia sin pies, sin manos, sin el corazón, sin el cerebro, sin sus pulmones. Considera cuánto duraría. ¿Crecería? Yo creo que no. Al contrario, se iría disminuyendo hasta morir. Miren, y lo digo con el amor que les tengo a todos. Pero no hay cosa que me moleste más a mí como pastor, que me entristezca más que escuchar las excusas flojas que usan algunos para explicar su ausencia de un culto. No las voy a enumerar porque si digo algunas, alguien va a salir de aquí enojado conmigo. Pero piensa conmigo un momentito. Escúchame. Piensa en la última vez que no estuviste y considera la razón por la cual no estabas aquí. ¿Habrá razones que pudiéramos considerar válidas para no estar en un culto un domingo aquí? Quizás las hay.
Les voy a dar el beneficio de la duda. Pero piénsalo. Yo no soy juez, aunque a veces quiero pasar juicio, condena y castigo. Pero Dios sí es juez. Y es el perfecto Rey de justicia, uno de sus títulos. Y sabe la verdadera razón por la cual tú no viniste a la iglesia. Y que nadie se ponga a mirar ahora a ver quién no está. Hay personas que no están aquí hoy con razones válidas. Están fuera. Algunos de ellos fueron a una conferencia y después se quedaron en vacaciones. Eso es válido, de vez en cuando. Yo no le estoy hablando a esos que no están aquí. Yo te estoy hablando a ti. Cuando no vienes a la iglesia sin una razón válida, es porque has decidido que hay algo más importante que tu fe. Algo más importante que tu relación con Dios. Lo dejo ahí para que lo consideres. Y otra vez, no mires a tu alrededor. La verdadera iglesia crece, ¿cuándo? Cuando se reúne. ¿Y quién es la iglesia? Oh, ¿no es el pastor y los miembros del comité ejecutivo? La verdadera iglesia crece. Miren, si Dios, y estoy terminando, como dijo un pastor aquí una vez, estoy aterrizando, hizo así con la mano, y después se pasó como una hora aterrizando, parece que había turbulencia, pero estoy aterrizando. Miren, si Dios en su soberanía, en su misericordia, en su bondad, nos diera un crecimiento de 2.600%, tendríamos que comprar un edificio, un coliseo. No nos quejemos. Si usted estuvo aquí en la reunión anual de la iglesia hace unos meses atrás, diga así, pastor, estábamos aquí toditos. El que no estuvo, está bien. Dijimos que tuvimos nuestro mejor año en términos de finanzas. 9.7% creció nuestra asistencia. Digan amén. Eso no es 2.600%, ¿verdad que no? Pero es 9.7%. Y nuestra membresía incrementó 14.1%. Aleluya por eso. Estamos creciendo. Y yo creo que somos una representación local de la Iglesia Universal de Cristo. Una verdadera iglesia que está creciendo. ¿Y cuáles son las características? La verdadera iglesia crece cuando conoce su doctrina, cuando se cuida entre sí y cuando se reúne de vez en cuando, cada vez que hay un culto y tú puedes venir. Démosle gracias a Dios por nuestra iglesia, ¿verdad que sí? Esta iglesia. Démosle gracias a Dios por los 42 años de fiel obediencia al mandato de Jesús, porque estamos tratando y seguiremos tratando de cumplir la única misión que tenemos como iglesia. ¿Usted le da gracias a Dios por eso en el día de hoy? Pero les recuerdo lo que les dije al principio. Les dije que íbamos a hablar de este tema para afirmar un gran reto que tiene la iglesia. Porque no es solo crecer, eso es bueno, ¿verdad que sí? Y ese crecimiento lo da Dios y eso es bueno. Es Dios quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. Pero Dios no añade para que la iglesia crezca hasta necesitar un coliseo para reunirse. Yo no veo eso en la Biblia en ningún sitio. I don't see mega churches anywhere in the Bible. Do you? ¿Usted ve mega iglesias en la Biblia en algún sitio? Iglesias de 4,000 personas. O esa que está creo que es en Oklahoma, que se reúnen 30,000 personas un domingo en esa iglesia. Aleluya.
Que Dios los bendiga, ¿verdad que sí? Pero cuando una iglesia crece y solo crece localmente, hay algo que está dejando de hacer. Y es la primera palabra de esa misión que nos dio Jesús, de ese gran mandamiento, de esa gran comisión. Y Jesús nos dijo, id, vayan. Y en las próximas semanas nosotros vamos a hablar de esto. Y les adelanto que comience inmediatamente. Capítulo 4 de este libro vamos a ver lo que sucede cuando una iglesia crece y se queda localmente. El capítulo 3 es un paréntesis, un gran milagro que sucedió. Léanlo, se los doy de tarea. Lean el capítulo 3, el capítulo 4. El capítulo 3 sucede durante el capítulo 2, para que entiendan, ¿verdad? La gente se asombraba de lo que hacían los apóstoles, incluyendo lo que está en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Pero vean lo que sucede en el capítulo 4 y en adelante. Yo quiero afirmar hoy lo que dijimos sobre la verdadera iglesia, sobre lo que es el verdadero creyente, porque nosotros somos la iglesia. Entonces te pregunto, ¿estás leyendo tu Biblia consistentemente para aprender? Y aprender las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Si yo te pregunto qué es la justificación, tú me vas a decir, eso es algo de lo cual usted habla de vez en cuando, pastor. Yo no estoy seguro, pero es bueno. Si yo te pregunto acerca de la santificación, si te pregunto acerca de la elección, si te pregunto acerca de la seguridad de tu salvación, si te pregunto si Cristo viene o no viene y por quién viene, ¿tú me darías la respuesta? Tú sabes, pero no para decirme lo que quiere decir, sino para vivirlo, para ponerlo en práctica en tu vida. ¿Estás considerando que eres parte de un cuerpo? ¿Que no funcionas como un individuo en un club social? ¿Te estás preocupando por los miembros de tu comunidad de fe? ¿Y te estás reuniendo consistentemente? ¿Hay algo que sea más importante que ser fiel y consistente en tu asistencia? Diga asistencia conmigo. Y participación, diga participación, en nuestros cultos. ¿Existen razones válidas para quedarte en tu casa o peor, hacer otra cosa que estar aquí un domingo, un viernes, un día donde se reúne tu grupo de vida? Miren, si no fuera yo quien te pregunto, sino Jesús, que es la cabeza de este cuerpo, el Señor de la iglesia, el pastor de los pastores, ¿le darías esas razones a Jesús? Si queremos decir que somos la verdadera iglesia, tenemos que vivirlo. Así que analiza tu vida conmigo hoy, reflexiona, piensa en las decisiones, en las acciones que tomas y haces. Esas reflejan si eres un verdadero creyente o no. Y nosotros como iglesia, ahora como colectivo también, tenemos que hacernos las mismas preguntas. ¿Estamos creciendo para el propósito correcto o es porque el pastor quiere que reportemos números? ¿Estamos creciendo porque estamos cumpliendo con la misión que Cristo le dejó a la iglesia? ¿O estamos creciendo porque queremos llenar un coliseo? El reto está ahí. Hemos crecido, queremos crecer, ¿verdad que sí? Digan amén, no tengan miedo, queremos crecer. No es una amenaza. La verdadera iglesia crece. Pero crece con propósito. Yo quiero que tú dobles tu cabeza conmigo un momentito.
yo escribí aquí una nota encima de mi sermón. Puse la palabra suave. Yo me estaba diciendo a mí, a Asael, suave con tu iglesia. Bueno, la iglesia es de Jesús. Pero hermanos, a veces hay que decir las cosas tal y como son, ¿sí o no? Nosotros queremos ser una verdadera iglesia que crece, que se multiplica, que va, que extiende. Queremos ser como un río que fluye en nuestra comunidad, dijimos un día, para bendecirlos. Señor, ayúdanos a entender que el peor peligro para la iglesia es la comodidad. Y si me atreviera a decirlo ahora, Señor, te diría, incomódanos. Haz esto incómodo. Que nos demos cuenta que venimos aquí a celebrarte, que venimos aquí para aprender, pero es con el propósito de que tu reino se expanda hasta ese glorioso día donde tú, Jesús, regreses por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a cumplir la parte que nos toca a cada uno de nosotros. Y ayúdanos a entender el gran reto que tiene la iglesia. Sí, de crecer, pero de multiplicarse. Ayúdanos, Señor, a entender tu mensaje. Gracias porque eres misericordioso con nosotros. Gracias porque a veces, a pesar de nosotros, nos bendices. Porque tú eres misericordioso y bondadoso. Y eres bueno. Y te damos gracias porque has sido bueno con nosotros por 42 años. Y te rogamos, Señor, que esta iglesia continúe siendo un faro, un púlpito de proclamación en esta ciudad hasta el día que suene esa gloriosa trompeta. Y le dejaremos este edificio a quien lo quiera, pero nos vamos contigo. Pero hasta ese día queremos ser una verdadera iglesia que crece con el propósito que Jesús nos dio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie conmigo.